Vamos a empezar nuestro estudio esta mañana. Hemos estado, como ustedes saben hemos estado estudiando el libro de Marcos. Ya tenemos algo de un par de semanas, 3, 4 semanas creo, ya estudiando el libro de Marcos. Y seguimos en el capítulo 1. No hemos llegado ni siquiera al capítulo 2 de nuestro estudio después de algunas semanas. Pero eso es bueno. Entonces vamos a empezar, hermanos, con capítulo 1 y versículo 16, que fue donde nos quedamos la semana pasada. El día de hoy vamos a ver el inicio de el escogimiento de los discípulos, de los apóstoles. Cristo Jesús comienza a escoger sus apóstoles durante la primer mitad, el primer año realmente de su ministerio. Este primer año de su ministerio se llama el año popular de Cristo, el año popular. Su primer año de ministerio era muy querido y Cristo era muy querido. Ya para su último año de ministerio ya era muy odiado al punto en que lo crucificaron, pero el primer año de su ministerio Él era popular. Y Cristo Jesús era popular porque durante este tiempo Él sanaba, sacaba demonios, arreglaba manos secas, traía visión a los ciegos, etcétera, etcétera. Entonces, a causa de todos estos milagros que Cristo Jesús llevó a cabo durante su primer año de trayectoria ministerial, fue por lo cual Cristo Jesús fue popular. Obviamente, como ya mencioné, entre más avanzaba su ministerio y más hablaba acerca de Dios y del Evangelio y les especificaba que Él era el mismo Dios encarnado, obviamente ya no fue tan popular. Pero este primer año o año y medio de su ministerio se abarca en el libro de Marcos, del capítulo de aquí de donde estamos a punto de empezar, del 1:16 hasta el final del capítulo 8. Entonces Marcos 1 al 8 abarca ese primer año, pasaditos del año del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que viene siendo el año popular. Durante este tiempo, como ya lo mencioné, Él está escogiendo a sus apóstoles. El día de hoy vamos a ver cuando Él escogió los primeros 4, es decir, Pedro, Andrés, Jacobo o Santiago y su hermano Juan. Entonces, hoy vamos a ver el escogimiento o la elección o el llamado, como ustedes quieran llamarlo, de estos 4 apóstoles de Jesucristo. Son los primeros 4 que Él escoge en este primer año de popularidad ministerial. Muchas cosas vamos a ver, pero últimamente el tema principal, gracias hermano, el tema principal como tal de esto es la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Toda esta sección de su primer año, año y medio, vemos la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué me refiero con autoridad? Bueno, como ya lo mencioné, Él tenía autoridad sobre las enfermedades. Él tenía autoridad sobre el mar, sobre las cuestiones de la naturaleza. Él tenía autoridad cuando Él hablaba de cuestiones doctrinales. Él tenía autoridad para decirle a un grupo de pescadores, ven y sígueme, ¿no? Entonces, estos primeros 8 capítulos, del 1 al 8 de Marcos, el año popular, vemos ilustraciones de la autoridad de Cristo Jesús sobre estas diversas cosas. Autoridad sobre demonios incluso. Entonces todo esto se ve dentro de los primeros 8 capítulos del libro de Marcos. Vamos a empezar entonces, hermanos, esta mañana con una oración para adentrarnos al estudio de esta sección el día de hoy. Señor Padre, gracias le damos por su Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, le damos por la salvación que usted nos ha dado gratuitamente mediante la obra redentora que Él hizo en la cruz del Calvario.
Gracias, Señor, porque Él en efecto no está muerto, sino resucitó conforme al poder del Espíritu Santo que lo levantó de los muertos. Gracias, Señor, porque Él es nuestro sumo sacerdote hoy. Gracias, Señor, porque Él intercede por nosotros. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que Él nos dio en Hechos capítulo 2. Damos gracias, Señor, porque su Hijo Jesucristo tiene autoridad. Siempre lo ha tenido, siendo el eterno, el autor y consumador de la fe, creador y sustentador de todas las cosas. Gracias le damos por la autoridad. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro único y propio Salvador. Amén. Ok, muy bien. El versículo 22, que es el último versículo de nuestra lectura del día de hoy, nos muestra que estamos hablando de la autoridad de Jesucristo. Lo leemos rápidamente, dice: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces desde aquí estamos viendo ya la autoridad de Cristo para llamar a sus apóstoles, autoridad para explicar doctrina, autoridad sobre demonios, autoridad sobre enfermedades, como ya lo mencioné. Entonces, de ahí, del versículo 22, es que tomamos la palabra clave para los siguientes 8 capítulos. Es autoridad de Jesucristo. Esa es la palabra clave dentro de los siguientes 8 capítulos. Muy bien, dice el versículo 16 donde comenzamos: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Muy bien. Desde aquí empezamos a ver cosas muy interesantes. Es muy famoso esa expresión, pescadores de hombres, a tal grado que incluso tenemos canciones, himnos y coritos. Pescadores yo os haré, yo os haré. Y pensamos muchas veces que esa frase, pescadores de hombres, que es algo que Cristo dijo de forma original, es decir, que Él lo acuñó. Pero la realidad es que el término o la frase pescadores de hombres o cazadores de hombres no es algo original de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Esto es no es antropomorfismo, es una metáfora, que se utilizaba en tiempos antiguos para referirse, por ejemplo, a filósofos, mayormente de los griegos. ¿Por qué? Porque el filósofo capturaba la mente de su oyente, ¿okay? Cazaba su mente, pescaba su mente, ¿okay? Entonces, no era algo que haya acuñado nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: yo os haré pescadores de hombres. Era algo, una frase muy reconocida a lo largo del mundo antiguo. Y no es el único lugar donde aparece en la Biblia, ¿sí? De hecho, en el libro de Jeremías podemos ver una referencia a pescadores y cazadores de hombres. Por lo tanto, cuando Cristo dijo: yo os haré pescadores de hombres, en realidad era una referencia a Jeremías y también una referencia a simplemente un modismo de hablar en aquellos años. ¿Okay? Vamos a ver dónde viene en Jeremías para comprobarlo. Jeremías capítulo 16, vamos rápidamente para allá. Jeremías capítulo 16. Y vamos a ver los versículos 15 al 17 y observaremos de dónde nuestro Señor Jesucristo lo utiliza o lo cita. Nuevamente, Jeremías capítulo 16, versículos 15 al 17. La palabra de Dios dice: sino vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volverá a su tierra, la cual dio a sus padres. 16. He aquí que yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán. Y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte y por todo collado y por todas las cavernas de los peñascos.
Versículo 17, porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde en la presencia de mis ojos. Ahora, una cosa interesante, esto tiene que ver con purificación. Pero observen, versículo 19, oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía y refugio mío en el tiempo de aflicción, a ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán ciertamente mentira poseyeron nuestros padres vanidad y no hay en ellos provecho. Ahora, todas las naciones, es decir, gentiles. Por lo tanto, Jeremías está siendo muy explícito cuando él dice, Dios Jehová enviará pescadores, enviará cazadores de hombres, e incluso serán llevados entre los gentiles. Si ustedes recuerdan, los judíos no aceptaban que la palabra de Dios se extendiera a los gentiles, porque los judíos consideraban que los gentiles somos unos perros y no merecemos escuchar la palabra de Dios predicada porque estamos por debajo de ella. ¿Okay? No la merecemos. Esa era la idea de los judíos. Por lo tanto, cuando Jeremías dice que la palabra de Dios va a ser pescada y cazada hasta los gentiles, a todas las naciones, eso ha de haber sido algo tremendo para Jeremías y para los judíos que estaban dentro de esos años. Decir, ¿cómo es posible que un gentil pueda ser salvo? Y obviamente sabemos que Pedro fue el primero que entró a una casa gentil para darles el evangelio y ellos fueron salvos. Estamos hablando de la casa de Cornelio. Cuando Pedro entró con Cornelio, Cristo Jesús, dijo Pedro, nunca he entrado, Padre, Señor Dios, yo nunca he estado en una casa de gentiles, nunca he estado en una casa tan inmunda. Y Dios le dijo, no llames inmundo a lo que yo hice. Te estoy diciendo que vayas y ve. Y Pedro fue. Y la familia de Cornelio fue salva. A partir de ahí vemos un gran número de gentiles que comenzaron de todas las naciones a ser salvos hasta el día de hoy. Por lo tanto, cuando Cristo dijo, os haré pescadores de hombres, no es una frase original de Cristo Jesús. Es una frase utilizada desde los griegos mayormente en tiempos antiguos, los filósofos. Y Jeremías lo utiliza hablando ahí en capítulo 16 de lo que vendría, la salvación a los gentiles gracias a pescadores y cazadores de hombres. Por lo tanto, esto es algo interesante, siendo que la mayoría de los cristianos piensan que Cristo dijo de forma original, os haré pescadores de hombres. Ok, continuamos entonces con nuestro estudio. Ok. Ahora, en este estudio nosotros vemos primero que se encuentra con Simón y con Andrés. Ahora, una cosa interesante con Simón y Andrés, ¿va? Y luego en los versículos más adelante vemos los hijos de Zebedeo, vemos a Juan y a Jacobo, hijos de Zebedeo, ¿okay? Son los primeros 4 que tenemos a que Cristo Jesús elige. Pero una cosa interesante en cuestión a Simón y a Andrés es que esta no fue la primera vez que se conocieron. Nuestro Señor Jesucristo ya había conocido anteriormente a Andrés y a Pedro. Varios meses antes de lo que estamos viendo aquí en Marcos 1, 16 y 17, varios meses antes de este evento, Jesucristo ya los había conocido. De hecho, estuvieron juntos todo un día. Una cosa interesante es que Andrés y Simón, Pedro y Andrés, los hermanos, ellos eran discípulos de Juan el Bautista. Originalmente no eran discípulos de Cristo, sino que eran discípulos de Juan el Bautista, el primo de nuestro Señor Jesucristo. Vamos rápidamente a verlo. Eso lo podemos ver claramente en el libro de Juan. Vamos al Evangelio de Juan. Si nosotros vamos al Evangelio de Juan y nosotros leemos los versículos 35 hasta el 49, son varios versículos.
Pero si nosotros leemos del versículo 35 al 49, nosotros notaremos que Andrés y Pedro, como ya lo mencioné, eran discípulos de Juan el Bautista y se les presentó en ese momento a Cristo Jesús y pasaron toda una tarde con él. Vamos a verlo, Juan capítulo 1, versículo 35 hasta el 49, pero nada más vamos a leer hasta el 40 ahorita lo vemos. El siguiente día otra vez estaban Juan y dos de sus discípulos, es decir, Juan el Bautista y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar a los discípulos y siguieron a Jesús. ¿Sí? Los dos discípulos siguieron a Jesús. Y volviéndose a Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos les dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y que eran sus discípulos y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Entonces, si nosotros podemos ver claramente, Simón Pedro y su hermano Andrés, meses antes del recuento de Marcos 1, ya habían conocido a Cristo Jesús, puesto que ellos habían sido discípulos de Juan el Bautista y se les presentó a Cristo. Ellos pasaron toda una tarde, todo un día con él. Entonces, los eventos de Marcos capítulo 1, versículos 16 y 17, no es la primera vez que Jesús conoce a estos individuos. Eso es interesante marcar. Ahora continuamos, dice el versículo 17, ya lo explicamos. Vámonos con el 18. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Hablando de autoridad, ¿ustedes creen que estos pescadores, hombres rudos, porque un pescador es una persona muy ruda, hombres rudos, ¿tú crees que si alguien le dice a es más, a cualquier persona, alguien puede sonsacarte de tu trabajo y que te diga: ay, deja eso, vente, sígueme? ¿Tú crees que tú lo harías y nada más seguirías a una persona? No. Nadie va a dejar su chamba, su trabajo, si alguien simplemente te dice: a ver, vente, deja eso, vente, vámonos, sígueme. Pues, no, mano, tengo que ganarme la vida, tengo que chambear, tengo que trabajar. Mano, no tengo tiempo ahorita. Eso es lo que responderían la mayoría de las personas. Pero nuevamente estamos hablando de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que tiene la autoridad para sacar a estos hombres rudos pescadores de sus lanchas y ponerlos a seguirle a Él. Únicamente una persona con autoridad divina puede llevarlo a cabo. Cristo tuvo autoridad sobre las mentes y los corazones de aquellos a quien Él eligió. Continuamos. Versículo 18. Y dejando sus redes, le siguieron. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Ok, aquí tenemos a los otros dos. Tenemos a Juan, quien es conocido más adelante como el discípulo amado, y tenemos a su hermano de Juan, que se llama Jacobo, también Santiago. Jacobo o Santiago es lo mismo. ¿Okay? Entonces tenemos a Jacobo y Juan. Ellos eran hermanos, hijos de Zebedeo. Nuestro Señor Jesucristo posteriormente los llama los hijos del trueno. ¿Okay? Muchas personas creen que la razón por la cual Cristo Jesús los llaman los hijos del trueno es por dos cosas. O porque Zebedeo, el padre de ellos, era una persona con un carácter extremadamente fuerte y por eso se le llamaba a Zebedeo trueno, hijos del trueno. O la otra postura es que Juan y Jacobo eran personas extremadamente fuertes y se les llamaba a ellos por su carácter hijos del trueno. Cualquiera que sea la realidad, pues no sabemos,
pero Cristo los llamaba hijo del trueno, sea por ellos mismos o por su padre Zebedeo, pero así los llamó Cristo, hijos del trueno. Ahora, una cuestión acerca de esto que es sumamente interesante. No solamente Andrés y Pedro, Simón, previamente conocían a Cristo Jesús, sino que Juan y Jacobo también conocían a Cristo Jesús antes. ¿Y saben por qué se conocían Jesús con Jacobo y con Juan? Porque ellos también eran primos. ¿Okay? Juan y Jacobo y Jesucristo también son primos. De hecho, son primos hermanos. No primos segundos, primos hermanos. Otra vez, el apóstol Juan y su hermano Jacobo son primos de Cristo Jesús. Ya se conocían, posiblemente desde toda la vida. Ahora, muchas personas dirán, eso no es cierto, compruébenlo. Pues vamos a comprobarlo. En la cruz de Cristo es que nosotros podemos ver esta realidad. No lo vemos hasta la crucifixión. Cuando llegamos a la crucifixión, por cuestión de deducción, observamos que Juan y Jacobo son primos hermanos de Jesucristo. Vamos a comprobarlo con la escritura, porque si yo lo digo, no vale. Tenemos que verlo con la palabra de Dios. Ok, vámonos primeramente a Mateo, capítulo 27, Vámonos rápidamente, Mateo capítulo 27, pongan mucha atención, la mayoría de la gente no sabe que Juan y Jacobo son primos de Cristo Jesús. Entonces vamos a verlo. ¿Okay? Mateo, pongan atención, capítulo 27. En la crucifixión de Cristo, observemos el versículo 56. Mateo 27, 56, pongan atención. Me equivoqué aquí estoy. Sí les dije bien. Mateo 27, 56. Vamos a leerlo. Pongan atención. Dice el 56. Estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, es decir, la crucifixión, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole. Pongan atención. Entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo y de José, ¿okay? Y luego dice, y la madre de los hijos de Zebedeo. Entonces, tenemos tres Marías. María Magdalena, ¿okay? María, la madre de Jacobo y José, María, la madre de Cristo, que estaba con ellos, y luego aquí hay una cuarta mujer, la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Cuáles son los hijos de Zebedeo? Jacobo y Juan, el discípulo amado. ¿Okay? Entonces, esta madre de los hijos de Zebedeo, es decir, la esposa de Zebedeo. ¿Okay? Ahora, vamos entonces a irnos rápidamente a Marcos, capítulo 15. Vamos a observar quién es esta mujer. Marcos, capítulo 15 y versículo 40. Observen, 15:40. También, hablando de lo mismo, tiempo de la crucifixión, también había algunas mujeres mirando de lejos, igual como lo acabamos de ver en Mateo. Dice, entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo el menor y de José, y ¿quién? Salomé. Mateo no menciona a Salomé. Mateo menciona a la madre de los hijos de Zebedeo, pero no dice el nombre. Marcos dice Salomé. ¿Okay? Ahora, ¿quién es Salomé? Vamos rápidamente a Juan.
capítulo 19. Lo mismo, la crucifixión de Cristo. Juan, capítulo 19, observemos versículo 25. 19, 25. Dice la palabra de Dios. A los cuales reunidos... No, estoy en Hechos. Perdón. Juan capítulo 19, versículo 25. Dice, estaban junto a la cruz de Jesús su madre, o sea, María, la madre de Jesús, y la hermana de su madre. ¿Qué? Fíjense. Y después estuvo María, mujer de Cleofas. ¿Qué? Esa María, mujer de Cleofas, viene siendo ¿quién? José y el otro discípulo que se menciona, no me acuerdo. Y María Magdalena. Entonces la única que no viene aquí representada es ¿quién? Salomé. Pero dice el versículo que estaba Jesús con su madre y la hermana de su madre. Entonces, ¿quién es la hermana de la madre de Cristo? Salomé, la mujer que era madre de los hijos de Zebedeo. Por lo tanto, por cuestión de deducción, Salomé es la madre de Juan y de Jacobo, esposa de Zebedeo, hermana de Cristo Jesús. Por lo tanto, Juan y Jacobo vienen siendo ¿qué de Cristo? Primos. Eso es muy interesante. Entonces, Salomé es la madre de estos dos primos hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos obviamente a Andrés y Pedro, que ya lo habían conocido antes, siendo ellos discípulos del otro primo de Cristo, Juan el Bautista. Entonces eran familia de Cristo Jesús. Muy interesante. Okay. Continuamos entonces con nuestro estudio de Marcos. Ahora dice aquí, en el versículo 19, que quiero que también pongan atención, dice, pasando ahí los hijos de Zebedeo, a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Versículo 20, y luego los llamó, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Esto es interesante. La mayoría de las personas creen o consideran que los apóstoles eran pobres. Pues no, algunos de ellos posiblemente, pero no todos eran pobres. De hecho, si nosotros observamos en Marcos capítulo 2 y versículo 14, estaba Leví, quien es Mateo. ¿Okay? Y Leví, es decir, Mateo, ¿qué hacía? Recaudador de impuestos. Eso dejaba ganancias. De hecho, eran muy ricos la mayoría de los recaudadores de impuestos. Otro ejemplo de esto es Zaqueo. Zaqueo también era recaudador de impuestos para los romanos y siempre se quedaban con un poquito. O con mucho. A tal grado que Zaqueo dijo, voy a regresar 4 veces lo que he robado. Entonces, Mateo, siendo recaudador de impuestos, de acuerdo a Marcos capítulo 2, versículo 14, entendemos que era una persona de dinero. Y no solamente Leví o Mateo era de dinero, pero también Juan y su hermano Jacobo. Y usted puede decir, pero ¿por qué? ¿Cómo es que ellos tenían dinero? Bueno, en primer lugar tenían jornaleros, tenían trabajadores. Este era un negocio familiar. No era una sola embarcación la que ellos tenían. Eran múltiples embarcaciones que tenían por cuestión familiar. Era un negocio familiar el de Zebedeo y de sus hijos. Trabajaban juntos y tenían empleados. Entonces, para que tú tengas empleados y múltiples embarcaciones, implica que te va bien. Posiblemente no seas absolutamente un millonario, pero les iba bien. Y ciertamente ni Jacobo ni Juan deshonraron a su padre al acompañar a nuestro Señor Jesucristo, porque todo estaba bien, siendo que ellos tenían trabajadores que podían llevar a cabo el trabajo de el remendar las redes.
También sabemos que Juan y Jacobo tenían dinero familiar simplemente por observar la cercanía y la amistad que ellos tenían con el sumo sacerdote o con los sumos sacerdotes Anás y Caifás. Si ustedes recuerdan, cuando Cristo Jesús fue llevado al patio de la casa de Caifás, ¿sí? ¿Recuerdan eso? Para ser enjuiciado falsamente, para luego, recuerden, él fue enjuiciado por sedición, para posteriormente ser llevado a la cruz. Bueno, en el momento en que ellos estaban en el patio de la casa de Caifás, ahí con Anás, el suegro de Caifás, ¿quién estaba adentro de la casa con ellos? Juan, porque conocía al sumo sacerdote, dice la Biblia, a una manera personal. Mientras que en ese mismo escenario, ¿dónde se encontraba Pedro? Afuera de la casa. ¿Por qué? Porque no tenía la influencia para estar adentro de la casa. Entonces Juan, su familia era reconocido a tal grado que tenían una amistad personal con el sumo sacerdote Caifás, y es la razón por la cual ellos podían estar dentro del patio de la casa de Caifás, mientras que Pedro no pudo. Eso es muy interesante. Entonces, es falso decir, que los apóstoles todos eran pobres. No, esto es falso. Ahora, vimos en escuela dominical hoy en la mañana que ellos no tenían donde recostar su cabeza, igual que nuestro Señor Jesucristo, y pasaron hambres, y pasaron sed, y desnudez, y pasaron azotes sin número, y pasaron un montón de cosas. Entonces, ¿cómo es que ciertas personas que tienen dinero ahora, al servir y seguir a Cristo, ahora lo han perdido todo? Me imagino que Zebedeo seguía trabajando. Me imagino que Juan todavía tenía ciertas regalías, llamémosle así, de las embarcaciones que ellos tenían. Pero ellos pasaron hambres y sed por servir, por estar trabajando en la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por ser obedientes al llamado. De hecho, también sabemos, por cuestión empírica, por deducción nuevamente, que Juan tenía algo de dinero, puesto que nuestro Señor Jesucristo le entregó a su madre María a las manos de Juan. Y le dijo, este es tu madre y este es tu hijo. Porque él sabía que Juan tenía la posición para poder mantener a su madre María. Y Cristo Jesús no solamente sabía que él tenía la posición económica para poder solventar los gastos de su madre María, sino que también entendía, porque Dios es omnisciente, que Juan sería el único de todos los apóstoles que viviría a tener una vida muy larga. Por lo tanto, él podía cuidar de María, tanto económicamente como físicamente, porque él estaría presente. Ok, continuamos. Ok, muy bien. Ahora nos vamos a meter en algo interesante. Versículo 21. Y entrando a Capernaum, ahora Pedro era de Betsaida, pero estaba pegado ahí a Capernaum. Entonces ahí entraron a Capernaum. Y menciono esto porque Pedro vivía ahí muy cerquitas, y ahorita lo vamos a ver. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo entraron en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Muy bien. Una última cosa. ¿Saben cuántos de los apóstoles eran pescadores? Acabamos de mencionar 4. Pero ¿saben cuántos eran de los 12? ¿Cuántos eran pescadores? La Biblia menciona 7. ¿Okay? 7 de los 12 eran pescadores. Vamos a verlo rápidamente. Nada más para que lo sepan y que lo tengan. Juan, capítulo 21. El Evangelio de Juan, capítulo 21. Juan, capítulo 21. Y vamos a leer los primeros 3 versículos nada más. Juan 21, 1, 2 y 3. Dice la palabra de nuestro Señor Dios. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Pedro, Tomás,
Natanael, los hijos de Zebedeo, que sabemos que son 2, ya van 5, y otros 2 de sus discípulos, 7. Por lo menos esos 7 son los pescadores. Eso es interesante. Y fíjense, el hecho de que Dios haya escogido pescadores para su obra es tremendo. ¿Por qué? Bueno, número 1, saben trabajar en equipo. Tú agarras a alguien en una panguita, en una lanchita, y no vas solo. Tenemos al hermano Álvaro, que estuvo con nosotros este año, a principios de este año, el hermano Álvaro y Angelita. Álvaro se dedica a la pesca allá en Yucatán. Y él tiene su propia panga. Pero él no pesca solo. Él me dice que siempre se lleva mínimo a una persona más con él. ¿Por qué? Porque es necesario el trabajo en equipo. Dentro del ministerio, eso se necesita, el trabajo en equipo. Nosotros no tendríamos el ministerio que tenemos si nada más estuviéramos nosotros. Hay trabajo en equipo. Un pescador trabaja bien. Número 2, un pescador necesita tener paciencia para la pesca. Así como se necesita paciencia para el ministerio. En la pesca, yo no sé si usted ha ido a pescar. A mi papá le encantaba la pesca, yo lo odiaba. Aborrecía yo la pesca. A mi papá le encantaba llevarme, y yo así, ay. ¿Por qué? Porque pasaban horas y no agarraba nada. Y mi papá ahí arriba de la lancha bien tranquilo, me decía, tranquilo, mijo, ahorita pican. Horas pasaban y horas, y ay no. Un pescador tiene que tener paciencia, así como en el ministerio se requiere paciencia. Otra cosa, se requiere valor. Para ser pescador se requiere valor. Estuve hablando con el hermano Álvaro, y el hermano Álvaro me dice, no, acá en el Caribe y en el Golfo donde ellos están, de allá en el pegado de Yucatán, dice, no, hermano, dice, nosotros salimos como a unas 75 millas náuticas, y ¿sabe qué? Y me dice cuántas millas náuticas, y dice, en medio de la nada. Dice el hermano, no se ve nada más que agua para donde tú voltees. Y dice, llegan las tormentas y mueven las panguitas y todo acá. El calor extremo. No hay dónde esconderse. Las lluvias, y el hermano Álvaro allá afuera trabajando en su panguita, en medio del océano. Se requiere de valor para ser un pescador. Se requiere de valor para estar en el ministerio. Y muchas otras cualidades que yo podría mostrar en cuestión a un pescador. Y compararlas con lo que es el ministerio. Pero es interesante que Dios haya escogido a hombres de esta labor. Okay. Continuamos ahora sí. Y entraron en Capernaum en los días de reposo, entraron a la sinagoga, enseñaba. Ok, sinagogas, muy bien, vamos a hablar de sinagogas. Cristo Jesús no solamente hablaba afuera en la intemperie y predicaba afuera y enseñaba afuera, sino también lo hacía dentro de las sinagogas. Las sinagogas son interesantes, puesto que esas no son originalmente puestas o instituidas por Dios. Dios instituyó un tabernáculo, un templo, un tabernáculo físico. Nunca Dios instituyó una sinagoga para el pueblo judío. Las sinagogas como tal se desarrollaron a partir del cautiverio babilónico. Entonces, cuando Israel llega a ser cautivo por Babilonia y destruido el templo en Jerusalén, pues ellos decían, pues es que ya no tenemos donde adorar. Entonces, como ellos estaban en un lugar, en una locación remota a Israel, ellos dijeron, bueno, entonces tenemos nosotros que adorar. Tenemos que adorar. ¿Cómo le hacemos? Y se les ocurrió hacer estas sinagogas. Ahora, ellos no podían hacer sacrificios animales en las sinagogas, porque eso era exclusivamente para el tabernáculo. Pero la sinagoga era para poder hacer alabanza a Dios, adoración a Dios, lectura de la palabra de Dios y enseñanza y dar opiniones, nada más. Ahora, las sinagogas no estaban regidas por un sacerdote. Las sinagogas todas eran laicas. No existía un rabí en una sinagoga. Había principales y gente anciana con muchas capacidades dentro de las sinagogas, pero no eran sacerdotes, eran laicos. ¿Okay? Ahora, tenían un principal sobre cada sinagoga, como un ejemplo de eso es Jairo.
Vamos rápidamente a Marcos capítulo 5 y versículo 22. En Marcos 5, 22 vemos un ejemplo de esta persona que era uno de los principales dentro de la sinagoga, pero no era sacerdote. 5:22 dice la palabra de Dios. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego le vio y se postró a sus pies. Entonces, Jairo era uno de estos encargados de una de las sinagogas, pero no era sacerdote. No había trabajo sacerdotal dentro de las sinagogas. El trabajo sacerdotal era exclusivo para el tabernáculo. Entonces se desarrollan en Babilonia las sinagogas, y como no era algo formal, es decir, no había un sacerdote rigiendo, sino simplemente personas laicas, esta es la razón por la cual Cristo Jesús tuvo la oportunidad de abiertamente entrar a la sinagoga y hablar. ¿Nunca se les había ocurrido a eso? Cuando yo estaba más joven, a mí se me había... Yo dije, pues si odiaban tanto a Cristo, ¿por qué lo dejaban entrar a las sinagogas y predicar? Pues la razón es porque todos podían hablar dentro de la sinagoga, hombres, varones. Podían hablar dentro de la sinagoga y dar lectura de la palabra de Dios, y edificar y dar información, como persona laica. Entonces las sinagogas no era algo formal, era algo donde cualquier persona podía compartir. Esta es la razón por la cual Cristo Jesús tenía puerta abierta para entrar a cualquier sinagoga y leer y hablar y enseñar. ¿Okay? Cosa que Cristo hizo múltiples veces. ¿Okay? De hecho, Pablo también lo hizo. Años más tarde, Pablo hizo lo mismo. Y cuando él dijo al judío primeramente y después al griego, ¿okay? Después así es como Pablo trabajó. Cuando llegaba de ciudad a ciudad, iba a Antioquía, iba a donde fuera, a Filipos, a donde fuera que él iba, a Tesalónica, lo primero que hacía, iba y buscaba la sinagoga, porque él sabía que él tenía entrada a esos lugares sin ningún problema siendo judío, y él podía empezar a hablar de la palabra de Dios. Entonces eso es muy interesante en cuestión a la labor de Cristo dentro de las sinagogas. Okay. Hablando de Capernaum, mi hermana fue a Israel hace 6, 7 años, no me acuerdo, ya tiene rato que fue mi hermana para Israel. Cuando estuvo allá me habló, me dice, estoy en Capernaum. Le dije, sí, me dice, sí, estoy en una sinagoga en Capernaum. Le dije, qué padre. Me dice, está bien rara. Pues resulta, la estuve viendo en internet, es una capillita octagonal, tiene 8 lados. ¿Sí? Es una capillita octagonal en Capernaum. Fue levantada en el siglo IV. No es la sinagoga a la cual Cristo Jesús atendió. Pero hace unos años una cosa interesante sucedió. Estaban excavando este mismo lugar y encontraron restos de una casa antigua debajo de lo que viene siendo la sinagoga del IV siglo, y algunos dicen que es la casa de Pedro. ¿Okay? Y que la sinagoga octagonal fue puesta sobre la casa de Pedro en Capernaum. Pero es imposible saberlo. ¿Okay? Pero es interesante eso. Y ciertamente Pedro vivía muy cerca de ahí. Vamos rápidamente a Marcos capítulo 1, donde estamos leyendo, y observamos el versículo 29. Dice, al salir de la sinagoga, entonces ya salió, fue Cristo, predicó en la sinagoga. 29, al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, implicando que Pedro vivía relativamente cerca a la sinagoga a la cual se menciona. Okay. Por último, para darle finalidad a esto, versículo 22 es interesante. Bueno, ahorita les explico. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Se admiraban de su doctrina. Marcos es el único de los escritores de los evangelios, de hecho también el Nuevo Testamento, que describe emociones. Eso es algo que me llama mucho. Su narración de Marcos está llena de emociones que él describe. Por ejemplo, en este caso, él dice, se admiraban de su doctrina. ¡Wow! Los otros no hacen expresiones de emociones de ese tipo. Marcos es el único. Vamos a ver otros ejemplos de esto, nada más para tenerlo.
Vamos a ver 2.12, Marcos 2.12. Marcos 2.12. Dice: entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios. Otra vez lo vemos en el 5.20. Si vamos al 5.20, nosotros vemos y se fue y comenzó a publicar a Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaron. Y en el 5.42 también nosotros podemos leer en el 5.42: y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Entonces, a lo largo de todo el libro de Marcos hay esas emociones que él menciona y él enseña, las emociones o las reacciones de las personas que lo estaban escuchando. Marcos es el único que hace este tipo de cosas. Entonces, no es una narrativa aburrida, puesto que podemos ver la reacción de los oyentes y de las personas. Ciertamente, Cristo Jesús tiene autoridad. Tuvo autoridad sobre sus elegidos, tuvo autoridad sobre los demonios, tuvo autoridad sobre su doctrina. Yo recuerdo, nosotros tuvimos una plática con mi hermano Jorge hace unos años. Si ustedes recuerdan, nuestro hermano Jorge, y ustedes lo saben, es una persona muy callada. Nuestro hermano Jorge es una persona muy reservada, no dice mucho. Y yo recuerdo cuando él estaba empezando a predicar, nuestro hermano se ponía muy nervioso detrás del púlpito y le costaba trabajo terminar sus sermones. Un día yo me senté con el hermano Jorge y yo le dije al hermano Jorge: ¿estás predicando tu palabra o estás predicando la palabra de Dios? Y el hermano Jorge me dijo: yo estoy predicando de la palabra de Dios. Entonces le dije: entonces predica con autoridad, porque estás predicando por medio de la autoridad bíblica, la autoridad de la palabra de Dios. No son tus palabras, son las palabras de Dios. Predícalo con autoridad. ¿Y recuerdas esa conversación? Y el hermano desde entonces ha predicado la palabra de Dios con autoridad. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, Él predicaba con autoridad misma, porque Él mismo es el autor por medio del Espíritu Santo. Era su palabra bendita. Es. Entonces, nuestro Señor Jesucristo es la autoridad absoluta sobre todas las cosas. Sobre el ser humano, sobre demonios, sobre absolutamente todo. Y este tema de la autoridad de Cristo lo vamos a llevar a cabo, como les mencioné, hasta el final del capítulo 8. Y en ese tiempo vamos a ir viendo también cómo se fueron escogiendo los otros apóstoles, porque es entretejido. Entonces, en esos 8 capítulos, mostrando la autoridad de Cristo sobre todas las cosas, está entretejido el escogimiento de los 12. Entonces vamos a ir aprendiendo de cada uno de estos y hablando de cosas interesantes, como lo hicimos hoy, mostrando que Juan y Jacobo son primos de nuestro Señor Jesucristo, al igual que Juan el Bautista, y que los otros eran discípulos de Juan el Bautista. Okay. Muy bien, hermanos, vamos a terminar el día de hoy. Espero que haya sido de bendición para ustedes esta sección de Marcos que hemos aprendido. Nuevamente les pido que hoy en la tarde, cuando venga la mayoría de los hermanos de la iglesia, pongan atención al asunto que estamos viviendo ahorita con el hermano Víctor. Vengan esta tarde, si es posible, espero que sí, para poder llevar a cabo la votación con nuestro hermano. Espero que esto haya sido bendición para ustedes el día de hoy, que hayan aprendido algo nuevo. Vamos a terminar en oración. Señor Padre, le damos gracias porque usted nos ha permitido estudiar hasta este punto del libro de Marcos. Gracias, Señor, por su salvación, la cual es únicamente por su Hijo Jesucristo. No hay otra forma de salvación. Gracias, Señor, porque es usted quien nos ha llamado a ser salvos, a ser santos. Gracias, Señor, por esa elección. Y no solamente nuestra elección, sino la elección también de sus 12, lo cual podemos ver claramente que son llamamientos divinos, que nada más pueden ser llevados a cabo por aquel quien tiene autoridad. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro único y propio Salvador. Amén.